Bueno, Ricardo terminó diciendo, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y quisiera retomar ahí con la segunda parte, a Dios lo que es de Dios. Quisiera seguir leyendo el libro del Éxodo, donde estuve leyendo Ricardo, pero quiero concentrar en el llamamiento de Moisés, y el título que quiero darle a mi participación es El llamado de Dios y el nombre de Dios. Entonces los invito a leer en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 14. Éxodo 3, 7 al 14. Dice, dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Israel, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis o adoraréis, se puede traducir también, a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, en los primeros versículos de este capítulo 3, donde comenzamos la lectura, Dios se aparece a Moisés en una llama de fuego que arde en una zarza sin quemar la zarza. La llama de fuego en esa porción es emblemática de la presencia de Dios y en forma especial de la santidad de Dios. La presencia de la llama en una zarza en el desierto sin consumir la zarza, esta es la gran visión que captó la atención de Moisés y que ilustra el gran propósito de Dios de habitar en medio de su pueblo sin consumir a su pueblo. En el pasaje que nosotros leímos, Dios comunica a Moisés en palabras humanas, con muchos antropomorfismos, su conocimiento de la aflicción, el clamor y las angustias o los dolores de su pueblo Israel en Egipto, y su determinación de redimir a su pueblo. Dios rescata a Israel de la opresión de la esclavitud en Egipto, y Dios introduce a su pueblo Israel en una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que es descrita como compitiendo con el huerto del Edén en hermosura. Dios además comisiona a Moisés, Dios lo llama: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, dice el verso 10, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, si hubiésemos leído el pasaje completo, que no hicimos, que es en un capítulo y medio, presenta 5 objeciones a la comisión de Dios. Su primera objeción, que si leímos, es ¿quién soy yo? En el versículo 11. En el versículo 13, su segunda objeción: no conozco el nombre del Dios que me envía. ¿Cuál es el nombre de Dios? La tercera objeción está en el capítulo 4, versículo 1. He aquí que ellos, los israelitas, no me creerán y dirán: no te ha aparecido Yahvé. La objeción 4, en el versículo 10 del capítulo 4. Ay, Señor, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y la objeción 5 y final: ay, Señor, envíate ruego por el que envíe, que significa envíate ruego por medio de algún otro, que no sea yo, algún otro que tú quieras enviar. Dios responde a estos intentos de Moisés por evadir la comisión que le da con la revelación de su nombre. La revelación del nombre de Dios es la respuesta de Dios a cada una de las 5 objeciones. Formalmente, a la objeción segunda, cuando Moisés dice no conozco el nombre de Dios, Dios le dice formalmente: yo soy el que soy. O podríamos haber traducido: yo seré el que seré.
Pero Dios anticipa esa revelación de su nombre incluso en la primera objeción, porque le dice, yo estaré contigo. Y esa es exactamente la misma expresión verbal hebrea. Yo seré el que seré. Yo seré. En respuesta a la objeción 3, Dios le da 3 señales a Moisés que anuncian lo que Dios hará y que demuestran que Dios apareció a Moisés. En respuesta a la objeción 4, Dios desarrolla el significado de su nombre y lo aplica a la insuficiencia o la limitación de Moisés. Y en respuesta a la objeción 5, Dios desarrolla todavía más el significado de su nombre en el contexto de la última objeción de Moisés. Entonces, el nombre de Dios es la respuesta a las 5 objeciones de Moisés. Como Moisés, nosotros también hemos recibido una comisión de nuestro Señor y llamamos a esa comisión la Gran Comisión. Esa comisión incluye anunciar las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Cristo a personas que no conocen al Señor, bautizarlas en el nombre del Dios Trino, y también incluye enseñar a los discípulos todas las cosas que el Señor mandó. Es decir, la comisión incluye evangelizar, bautizar y enseñar. Para cumplir esta misión, el Señor resucitado dio dones de evangelistas, de pastores y de maestros. Y la intención de Dios es que los evangelistas se ocupen primordialmente en la misión de evangelizar al mundo. Y que pastores y maestros trabajen especialmente enseñando todas las cosas que el Señor enseñó a los suyos. Es una obra, pero las necesidades son diversas, para lo cual el Señor proveyó diversidad de dones. Así que nosotros también, como Moisés, hemos recibido una comisión y nosotros también, como Moisés, podemos tener la tendencia a presentar objeciones o excusas para no obedecer el llamado del Señor a cumplir su comisión. Entonces, diría que este texto antiguo nos dice hoy 3 cosas a nosotros que hemos creído en Jesús el Cristo. Entonces, mi primer punto es este: ve porque Dios descendió. Y el segundo es este: ve porque el nombre de Dios es yo estaré contigo. Y el tercero, ve porque el nombre de Dios es la respuesta a todas tus insuficiencias. Paso a mi primer punto, ve porque Dios descendió. Donde comenzamos la lectura, Dios usa verbos de percepción. Dios oyó, Dios vio, Dios conoció. Y como consecuencia, Dios descendió para librar. Viene visto, traduce la versión Reina Valera, el hebreo. Ese verbo ver con énfasis. El hebreo enfatiza repitiendo la raíz verbal, en este caso es ra, primero en infinitivo absoluto y después en un verbo finito, en este caso la forma catal o perfecto, como se la llama. Si dijéramos en español es algo así como viendo vi, así enfatiza el hebreo. Dios ciertamente vio la aflicción del pueblo. Dios oyó su clamor, Dios conoció sus angustias, Dios conoció su dolor. Estas expresiones claramente son antropomórficas. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Entonces Dios no tiene ojos, no tiene oídos y tampoco tiene un cerebro. Y aunque no tiene ojos, todo lo ve. Aunque no tiene oídos, no hay ningún sonido que escape a su atención. Y aunque no tiene cerebro, todo lo conoce. Y todo esto significa, estos 3 verbos de percepción significan que Dios conoce de cerca, íntimamente, cada detalle de la situación que afecta a su pueblo Israel. El descenso de Dios, he descendido, es también un antropomorfismo. Dios es omnipresente, pero he descendido significa que Dios va a actuar de un modo decisivo en la tierra, en favor de su pueblo. Y Dios habla además de su pueblo. En el libro del Éxodo, Dios da a luz un pueblo. Dios hace nacer un pueblo. Y Dios cuida un pueblo, nutre un pueblo. Y ese pueblo es un pueblo de su semejanza, un pueblo que debe ser santo porque Él también es santo. Y un pueblo además en cuyo medio Dios planea reinar. Y ese pueblo de Dios está en Egipto. Y el dolor de Israel mueve a Dios a actuar. Dios actúa movido por misericordia y movido también por sus promesas de redención. Dios actúa. Dios dice, he descendido.
Dios expresa tres propósitos de su descenso. He descendido para, uno, librarlos del poder de los egipcios, encabezados por Faraón. Dios ha descendido para sacarlos de la tierra de Egipto, en segundo lugar. Y en tercer lugar, Dios ha descendido para llevarlos a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Una tierra que actualmente está ocupada por 6 pueblos que Dios menciona y cuya maldad ha llegado a su colmo que él mismo había fijado de antemano en su soberanía. Que Israel abandonara la tierra de Egipto. Esta era precisamente el mayor temor que tenía el faraón que instauró la esclavitud en Egipto, como aparece en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Lo hizo para impedir la salida de la tierra de Egipto. Fue para eso que instauró la esclavitud de Israel. El faraón del Éxodo ahora es otro, pero este otro faraón continúa las políticas opresivas de su antecesor y las intensifica. Pero Dios desciende para librar a Israel. Entonces Dios manifestará su poder para librar a Israel a pesar de la oposición del faraón del Éxodo. Y estamos en presencia de un conflicto. Ahora es un conflicto, pero un conflicto infinitamente desigual. La victoria de Yahvé sobre Faraón será aplastante. Y sin embargo, la victoria de Yahvé será gradual y no fulminante. Será progresiva y no de una vez. Porque el objetivo de Yahvé no es aniquilar a los egipcios. El objetivo de Yahvé, revelado antes a Abraham, en la ocasión en que lo llamó, es que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. El objetivo de Yahvé, por lo tanto, es que los egipcios conozcan a Yahvé, así como también su pueblo, que con su pueblo conozca que él es Yahvé en medio de la tierra. Por tanto, porque Dios ha descendido a librar, Dios dice a Moisés, ve, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La versión que leemos, Reina Valera, tradujo ven, pero es el mismo verbo jalaj en imperativo ve, y tradujo después ve más adelante, en el versículo 16. Ahora, esta es la comisión de Moisés. Y en el libro del Éxodo, esta es la primera vez que Dios desciende, pero no va a ser la última vez en el libro que desciende. Dios va a descender 3 veces en el capítulo 19 sobre la cumbre del monte Sinaí para dar su enseñanza, su Torá a Moisés. Y también para darle las 2 tablas que contienen las 10 palabras, los 10 mandamientos, que escribió con su dedo. Y descenderá una vez más en el capítulo 34 para dar por segunda vez las tablas de la ley, para reemplazar las primeras tablas rotas por la idolatría de Israel, en el episodio del becerro de oro. Y al final del libro del Éxodo, aunque el verbo descender no aparece allí, Dios desciende a morar en una tienda, en el tabernáculo, y su gloria la llena. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Y el Nuevo Testamento nos dice que la ley revelada en el Sinaí tiene la sombra de los bienes que vendrían con la consumación de nuestra salvación. En el Nuevo Testamento, Dios desciende en una forma final. Porque en el Nuevo Testamento Dios desciende en Cristo, cuando aquel verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Nuevo Testamento Dios descendió en Cristo para librarnos del engaño de Satán, de la esclavitud del pecado y de la corriente de este mundo. Dios descendió en Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora quizás hay aquí alguna persona conectada y no conoce en forma personal al Señor como su propio Salvador. La palabra para ti entonces es: Dios descendió. Cristo murió por nuestros pecados. Como lo escribiera después el apóstol Pablo, la salvación proviene de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que pon tu confianza en Él. Recibe al Señor
y serás libre de la condenación de tus pecados, serás libre de la esclavitud del pecado y serás libre de la corriente de este mundo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero pienso que la mayoría de nosotros, la mayoría de los que se han conectado en esta tarde, profesa fe en el Señor Jesús. Esta palabra nos dice entonces, porque Dios ha descendido, porque Cristo murió por nuestros pecados. Ve para que saques de Egipto a mi pueblo. Como dice el verso 10. Ve para que saques de Egipto a mi pueblo. Como dijo el Señor al apóstol Pablo en Corinto, tengo mucho pueblo en esta ciudad, entonces no temas, sino habla y no calles. El pueblo del Señor está en el mundo, pero el Señor llama espiritualmente a este pueblo suyo que está en el mundo para que no sea más del mundo. Como el Señor dijo en su oración al Padre poco antes de ir a la cruz, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor usa a su pueblo para este llamado. Entonces ve, vive el Evangelio en el lugar donde estás y comparte las buenas noticias que transformaron tu vida y tu destino. Paso a mi segundo punto. Ve porque el nombre de Dios es yo estaré contigo. Estoy pensando en los versículos 11 al 14, las primeras dos de las 5 objeciones. La primera objeción de Moisés es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel? 40 años antes Moisés había ido en su propio nombre a libertar a Israel. En el capítulo 2 nos dice el escritor sagrado que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y después, al día siguiente, cuando encontró dos israelitas que reñían, preguntó al que maltrataba a su hermano por qué lo hacía. Este le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés no tenía respuesta para la pregunta en ese momento, para esa pregunta, porque nadie lo había puesto por príncipe o por juez. Y entonces huyó al desierto, porque Faraón supo de este asunto y quiso matarlo. Entonces la primera objeción de Moisés es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? En su respuesta Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. El verbo ve no está en el texto hebreo, pero está implícito. Así que la traducción de Reina Valera que lo pone ahí es correcta. Ve, implicado del mandamiento anterior, porque yo estaré contigo. Cuando dice porque yo estaré contigo, es el verbo cero estar, que es el mismo verbo en hebreo, tal como en inglés, pero no en español. En español son dos verbos distintos, cero estar, pero yo estaré contigo es ki, ejeye y maja. La situación es diferente ahora. En el reloj de Dios llegó el momento del éxodo. El tiempo de Dios se ha cumplido y Dios ha descendido. El reino de Dios se ha acercado. Dios le dice: no eres tú, Moisés, soy yo el que sacará a Israel de Egipto. Puesto que Dios y no Moisés es quien saca al pueblo, la pregunta ¿quién es Moisés? Se vuelve irrelevante. La respuesta es: ve, porque yo estaré contigo. Dios lo pone ahora 40 años después de su propio intento fallido antes por libertador de Israel, por príncipe y por juez. Pero el verdadero libertador todo el tiempo es Dios. Moisés será solamente un instrumento humano en esa gran liberación que Dios va a efectuar. Pero quiero que noten que cuando Dios dice yo estaré contigo, esas dos palabras, yo estaré, son una palabra en hebreo, y esa palabra en hebreo es el nombre de Dios. Es el nombre, es el verbo hebreo hayá, cero estar, en el tiempo imperfecto, yictol, y que conjugado en primera persona singular, se traduciría habitualmente como futuro en español: yo seré o yo estaré. Ahora,
Quizás debería decir que los verbos en hebreo no tienen, lo mismo, no tienen la misma equivalencia en términos de tiempos que el español. Entonces, los tiempos verbales, o sea, los verbos en español son absolutos: presente, pasado, futuro. Pasado, yo era o yo fui. Presente, yo soy. Futuro, yo seré. El hebreo no es así. La expresión que aparece ahí puede traducirse en presente, pasado, futuro, porque el tiempo en hebreo no es absoluto, sino relativo, y el punto de referencia lo da el contexto. Entonces, este verbo también se puede traducir yo soy o yo estoy contigo, porque como dije, el tiempo verbal en hebreo no es absoluto, sino que es relativo. Ahora, en el versículo 14, Dios le dice así: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En la segunda parte del 14. Fíjense que esa expresión traducida yo soy es la misma palabra hebrea que antes decía, que antes dijo yo estaré contigo. El mismo tiempo, misma persona, todo igual, idéntica. O sea, si la versión Reina Valera hubiera traducido la parte segunda del versículo 14 del mismo modo que hizo el 12, habría dicho yo seré, me envió a vosotros. Y cuando la segunda objeción, en respuesta a la segunda objeción, cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, la respuesta de Dios es yo soy el que soy, y de nuevo es la idéntica misma forma verbal. Entonces, de nuevo, si Reina Valera hubiera traducido idénticamente las expresiones que son idénticas, habría dicho yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. Es el verbo ser o estar, porque en todos estos lugares es eje ya. Uno de los mejores léxicos del hebreo disponible traduce yo seré el que demostraré ser. Además, cuando Dios dice su nombre, lo usa en primera persona porque es el Dios el que habla. Entonces dice yo estaré o yo seré. Pero cuando Moisés hable y pronuncie el nombre de Dios, dirá Yahvé. Porque Yahvé es el mismo verbo ser o estar, el mismo tiempo verbal, el yictón, pero conjugado en la tercera persona masculino singular porque está hablando de él, no de mí. Entonces Moisés va a decir él será o él estará. Entonces, en el versículo 15, Moisés debe decir a los israelitas, Yahvé, él será o estará, el Dios de nuestros padres me apareció. Y en el 16 les debe reunir a los ancianos de Israel y debe decirles, Yahvé, o sea, él será o él estará, me apareció. Y en el versículo 18, después que ellos hayan creído, cuando Moisés y los ancianos de Israel entreguen el mensaje de Dios al rey de Egipto, todos ellos deben decir, Yahvé, él será o él estará. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Y finalmente, en la segunda parte del 18, Moisés y los ancianos deberán decir, porque aparece dos veces el nombre de Dios, iremos camino de 3 días en el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Yahvé. Él será o estará. Eso es lo que significa nuestro Dios. En resumen, cuando Dios dice su nombre, dice yo estaré, yo seré. Eso significa, en primera persona singular, porque Dios es el que habla. Pero cuando Moisés o los ancianos o su pueblo se refieren a Dios, dicen, Él será o Él estará. Porque en tercera persona singular, cree yo estaré o Él será, Él estará. Ha habido 3 sugerencias principales y naturalmente han pasado siglos de esta discusión. La sugerencia 1 es yo estaré contigo, como dice el verso 12. O sea, el nombre de Dios indica la presencia de Dios con su pueblo. Y esta interpretación se basa en una vocalización cal, que es la que aparece en el texto masorético, que es el texto hebreo que nosotros tenemos. Hay una segunda sugerencia, que es yo soy el que causo ser. Esta segunda sugerencia supone una vocalización diferente, causativa, no cal, sino hifil, porque las vocales son posteriores al texto original y las vocales, los puntos vocálicos fueron introducidos por los masoretas de la Edad Media. Entonces el texto original, que no tenía vocales, permite las dos interpretaciones. La del patrón cal, simple, básico, yo seré contigo, yo estaré contigo, y la del patrón hifil causativo, yo causaré.
Si es el primer caso, significa que Dios está con su pueblo. Si es el segundo caso, significa que Dios es el que crea, que Dios es el creador del mundo y además, en particular, en este caso del Éxodo, en el contexto del Éxodo, Dios es el creador de Israel. Y la sugerencia 3 es bien simple, todas las anteriores. Entonces significa yo seré el que seré. Yahvé se va a revelar por los eventos del Éxodo y del Sinaí, y aún más allá del Éxodo, porque nos dice en el versículo 5 que Yahvé es su nombre para siempre, y que con él se le conocerá por todas las generaciones. Pero respecto a nuestra comisión, a la gran comisión, este texto nos llama a ir a ocuparnos en la gran comisión porque Dios está con nosotros y porque Dios es el autor de la nueva creación. Estoy tomando en cuenta la 1 y la 2, o sea que estoy siguiendo la 3. Dios está con su pueblo y Dios es el autor de la nueva creación, o sea, Dios crea su pueblo. Como dijo en el Señor en el capítulo 3 de Juan, el que es nacido de arriba, ese es el que puede entrar en el reino de Dios. Y esa es una creación del Espíritu de Dios. Ahora, estas fueron las palabras del Señor al final del Evangelio de Mateo. Id y haced discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son notablemente parecidas a las palabras de Moisés. Ve porque yo estoy contigo. Id y haced discípulos y aquí yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Ese es el significado del nombre Yahvé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo. Amén. Hasta el fin de la edad. En 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Estoy pensando en la forma causativa del verbo ser. Dios causa la creación de Israel y Dios causa la creación de la iglesia. Cristo es el que edifica la iglesia. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Entonces mi segundo punto es: ve, porque yo estaré contigo. El primero era: ve, porque Dios ha descendido. El segundo: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo seré el que seré, estaré. Ve, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Ahora paso a mi último punto, que es: ve, porque el nombre de Dios es la respuesta suficiente a tu insuficiencia. Y quiero ahora mirar las últimas 3 de las 5 objeciones que Moisés presentó a Dios para no ir. Porque Moisés tiene 3 objeciones más, después de escuchar la revelación del nombre. En la objeción 3, Moisés dice: los israelitas no me creerán. Ellos dirán: no te ha parecido Yahvé. Dios, en respuesta, da 3 señales a Moisés. En la señal 1, Yahvé le dice que eche en la tierra la vara de pastor que tiene en su mano, y cuando lo hace, esta se transforma en una culebra, en una serpiente. Moisés huye de la serpiente, pero cuando la toma por la cola, vuelve a ser una vara en la mano de Moisés. Por esto creerán que le ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres. En la señal 2, Moisés debe meter su mano en su seno y al sacarla, su mano está leprosa como la nieve. Pero cuando la vuelve a meter en su seno, se vuelve como la otra carne, como la carne de la otra mano. Finalmente, Dios le da una tercera señal que no hace en el desierto, está reservada para ser hecha en Egipto. Y esa tercera señal consiste en tomar agua del río Nilo
y derramarla sobre la cabeza, o sea, sobre la tierra, perdón, para que el agua se vuelva sangre en la tierra. Y estas tres señales son para que el pueblo crea que Yahvé apareció a Moisés. Yahvé, Él será, Él estará, Él causará, hará estas señales en presencia eh, de Moisés y en presencia de los ancianos de su pueblo, para atestiguar que Yahvé se apareció a Moisés y que Yahvé está con Moisés. Yahvé validará así a Moisés delante de su pueblo. Y esto está implícito en el nombre de Dios. Yo seré o estaré contigo. No voy a decir más por ahora sobre estas tres señales porque me gustaría dedicar la reunión de mañana a estas tres señales. Pero paso a la objeción 4. En la objeción 4, Moisés dice, ay Señor, ay Adonai, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla, tardo en la boca literalmente, y torpe de lengua. Y las dos veces la palabra tardo es kabed, que significa pesado, que también se usa de honra o de gloria. Soy kabed en la boca y kabed en la lengua. Además, la boca y la lengua pesadas, lentas, ambas, la boca y la lengua. Y por supuesto, la boca y la lengua son usadas por Moisés como una figura de lenguaje, como una metonimia de causa. Moisés dice que tiene problemas para hablar bien. Pudiera ser que ha estado mucho tiempo al otro lado del desierto, 40 años. No hay ninguna indicación en el texto que estuviera siendo deshonesto. Cualquiera sea el caso, el texto sugiere que se trata de una limitación real que Moisés siente. Y Dios le responde desarrollando el significado de su nombre. Yo estaré contigo. Yo seré, yo estaré contigo. Dios le recuerda que Él es el gran creador. Dios es el que dio boca al hombre. Dios es el que hizo al mudo y al sordo. Dios es el que hizo al que ve y al que no ve. Y Dios es el que va a estar con la boca de Moisés y que Él le va a enseñar a Moisés lo que debe decir. Entonces el nombre de Dios, yo estaré contigo, significa que los recursos de Dios son más que suficientes para compensar cualquier debilidad de Moisés, real o percibida. Y paso a la quinta y última objeción. Moisés ya no tiene más argumentos, pero la voluntad de Moisés no está alineada todavía con la voluntad de Dios. Y entonces, aunque no tiene argumento, sin embargo insiste en rehusar la comisión. Ay, Señor, ay, Adonai, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, envíate ruego por medio de alguna otra persona que tú quieras enviar, pero que no sea yo. Es una contradicción de idea, una contradicción de concepto. Adonai significa mi Señor. Ay, mi Señor. Pero Adonai ya lo ha enviado explícitamente al menos 2 veces, en los versículos 10 y 16, y Moisés todavía rehúsa ir. Entonces el texto dice que Yahvé se enojó contra Moisés. Es sorprendente que esta sea la forma en que termina la narrativa de la comisión de Moisés, con el enojo de Dios y sin una aceptación formal de parte de su siervo Moisés. El enojo de Dios aparece aquí por primera vez en el Pentateuco, pero aparece 14 veces después. No, 14 en total, quiero decir. Y en las ocasiones anteriores indican que el enojo de Dios es serio y que puede tener consecuencias mortales. El mismo Moisés en el cántico que canta en celebración de la gran liberación que Dios efectuó en Israel cuando sepultó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo o el Mar de Junco. Poéticamente expresa esa victoria de Dios diciendo que Yahvé envió su ira. Y bueno, ira es sinónimo de enojo, pero la palabra en hebreo es idéntica, o sea, es la misma palabra para enojo,
con que Yahvé se enojó contra Moisés. Pero ahí en el mar de Junco, Yahvé envió su ira contra los egipcios. Y la ira de Dios los consumió como hojarasca. Y sin embargo, sorprendentemente, Dios no consumió a Moisés. Dios contuvo su ira. Dios fue extremadamente paciente con Moisés. Dios no abandonó sus propósitos, ni destruyó a su siervo en su ira. Y esta característica de Dios, esto que Dios hizo con Moisés, esto también es parte del nombre de Dios. Yo estaré contigo. Dios puede disciplinar a sus siervos y los disciplina, lo va a hacer, pero nunca los va a consumir en su ira. Por el profeta Jeremías, mucho tiempo después, Dios dice que va a consumir las naciones entre las cuales Israel fue llevada cautiva. Porque justamente Dios está con Israel para salvarlo. Y el mismo profeta dice, el mismo profeta Jeremías dice que esto es así por la misericordia, es la palabra Gesed, por el amor fiel, por el amor leal, por la fidelidad de Dios a su pacto, por la fidelidad de Dios, por la fidelidad de Yahvé, que Israel no ha sido consumido. Les leo Jeremías 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahvé, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Castigo sí, pero no destrucción. Y en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, revelación posterior a través del profeta Isaías nos dice que esto es porque el castigo de nuestra paz fue sobre el Mesías, sobre el siervo de Yahvé sufriente. Porque él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La explicación que Dios da de su nombre desarrolla el significado de la gran visión que vio Moisés al comienzo de su encuentro con Dios. La visión de la zarza que arde sin ser consumida. La llama de fuego arde en medio de la zarza. Y esta es una ilustración del nombre de Dios. Yo estaré contigo, yo seré contigo. Dios con su pueblo. Dios en medio de su pueblo. Y sin embargo, Dios sin consumir a su pueblo. La llama arde en la zarza y la zarza no se consume. Yahvé es paciente con su pueblo y esto es parte de su nombre para siempre. Así lo proclamó Dios a Moisés en el monte de Dios. Le cito el capítulo 34. Yahvé descendió en la nube chénica, la nube de gloria, la nube que es el emblema de su presencia, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahvé. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Más aún, desde el comienzo, desde antes de aparecer a Moisés, Dios había anticipado de antemano el desenlace de su encuentro con Moisés. Dios es el Dios que conoce el fin desde el principio. Fue una afrenta para Dios que Moisés rehusara ir solo cuando Yahvé lo envió a Faraón. Esa afrenta para Dios, ese pecado, provoca la ira de Dios. Y sin embargo, Dios en su condescendencia concede a Moisés un compañero de ministerio en su hermano mayor, Aarón. Y cuando habla a Moisés aquí en respuesta a su quinta insultante objeción, Yahvé dice que conoce a Aarón. Y además, Yahvé ya había hablado a Aarón en Egipto para que viniera al encuentro de Moisés. Y el tiempo verbal usado sugiere que mientras Yahvé hablaba con Moisés, Aarón ya ha salido para encontrar a Moisés.
O sea, Dios conoce el corazón de Aarón, Dios sabe que Aarón se va a gozar de ver a su hermano menor Moisés, y Dios sabe que Aarón va a estar gustoso de ayudarlo a cumplir la comisión de Dios. La gracia, el favor desmerecido, la paciencia, la condescendencia de Dios hacia Moisés, todas estas cosas están implicadas en el nombre de Dios por todas las edades. Yahvé, yo seré contigo. Dios es con su pueblo. Y Dios vuelve a desarrollar el significado de su nombre en respuesta a la última objeción de Moisés. Yo estaré con tu boca y con la boca suya, con la boca de Aarón. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Yo estaré es el nombre de Dios de nuevo. Es el mismo verbo, ser. Yo seré, yo estaré. El nombre de Dios significa que Dios suplirá todas las necesidades de su siervo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como escribió el apóstol a los Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El texto no dice nunca que Moisés aceptara formalmente la comisión de Dios, pero Moisés finalmente fue a Egipto. Quizá Moisés fue como el primer hijo de la parábola de los dos hijos que contó el Señor. El padre ordenó al primer hijo ir a trabajar en su viña. Él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Y el Señor dijo, el que fue, ese es el que hizo la voluntad de su padre. En contraste con el segundo hijo que respondió, voy, y sin embargo, no fue. Quizá alguno de nosotros hayamos sido como Moisés, que rehusó obedecer la comisión de Dios. Este pasaje nos llama a cumplir nuestra comisión. Este pasaje nos dice, ve, porque Dios ha descendido en Cristo para redimir a su pueblo. En segundo lugar, ve, porque el nombre de Dios significa yo estaré contigo. Y este es su nombre para siempre, por todas las generaciones y hasta los tiempos eternos. Y en tercer y último lugar, significa ve, dice ve este pasaje, porque el nombre de Dios incluye las riquezas de su gracia y de su paciencia, que suplirán toda tu insuficiencia, toda tu necesidad. Y la gracia de Dios demostrará ser más que suficiente para toda tu insuficiencia. Ve, porque la llama arde en la zarza, sin consumir esa zarza. Señor bendiga su palabra a cada corazón.